Universidad de Santiago de Chile. Programa para la apropiación curricular. Lenguaje y comunicación. Estrategias de construcción del significado antes, durante y después de la lectura. Proceso lector, enfoque tradicional. Comprender era un conjunto de habilidades que había que enseñar. Decodificar, encontrar secuencias de acciones. Identificar idea principal. Concepción actual. Leer es interrogar activamente un texto, construir su significado. Basarlo en las experiencias previas, esquemas cognitivos. Propósitos del lector. ¿Qué es leer? Leer es una práctica cultural. Consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado. Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos del lector. Texto. Es una unidad coherente y cohesiva, de cualquier extensión, con sentido completo. Ejemplo. Discos del tránsito, poema, receta de cocina, noticia, una novela. Práctica cultural. Son actividades llevadas a cabo por grupos determinados, en situaciones específicas y cumplen funciones particulares. Ejemplo. Usos del lenguaje. Experiencias previas y esquemas cognitivos. Permite compartir con el grupo los conocimientos, pues se enriquecen interactivamente los esquemas cognitivos. La ampliación del corpus lingüístico y expansión de conceptos sobre un tema, amplía la comprensión. Propósitos que mueven a leer un texto. No se lee por leer. Se hace para satisfacer necesidades comunicativas, informativas, estéticas. Esto motiva al lector a esforzarse por comprender un texto. ¿Para qué leer en la escuela? Para desarrollar competencias lingüísticas. Estas implican saber leer y escribir, ser capaz de comunicarse, pensar críticamente, razonar en forma lógica, utilizar los avances tecnológicos del mundo actual. Las competencias están relacionadas con acciones, las que se realizan con propósitos determinados y un contexto dado. Para desarrollar estas competencias se debe enfrentar al alumno con experiencias comunicativas auténticas. Interactuar con sus pares. Interactuar con usuarios competentes del lenguaje. Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. Estrategias para el antes de la comprensión de lectura. La psicología cognitiva y los educadores afirman que solo se aprende cuando se integra la información nueva dentro de un esquema o estructura cognitiva ya existente. Los esquemas cognitivos, o conocimientos previos, son estructuras que representan conceptos almacenados en la MLT. Los conocimientos previos inciden sobre la construcción del significado de los textos. Los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un tema, son capaces de inferir a partir de él e incorporan mejor los nuevos conocimientos. 1. Activación de conocimientos previos. La activación y desarrollo de los conocimientos previos es importante cuando se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados conceptos para entenderlo. Ciertos alumnos necesitan más conocimientos previos para entender mejor lo que se está leyendo. Un texto literario es desconocido por los alumnos. Estrategias de enseñanza. 1. Preguntas previas y formulación de propósitos. 2. Asociaciones de conceptos. 3. Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 4. Discusiones y comentarios. 5. Lluvia de ideas. 6. Mapa semántico y constelación. 7. Guías de anticipación. 8. Lectura en voz alta a los estudiantes. 1. Preguntas previas y formulación de propósitos. Propósitos. Activar el conocimiento previo de los alumnos. Mejorar la construcción del significado. Estimular la natural tendencia a la indagación. Activar sus esquemas cognitivos. 2. Técnica C.Q.A.O.L. 1986. Permite activar el conocimiento previo de los lectores. Determinar sus propósitos para leer textos expositivos. Generar preguntas sobre el tema. ¿En qué consiste? Se focaliza la atención en 3 preguntas. 2 antes de leer.
¿Qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? Una después de leer, ¿qué he aprendido? Estrategias de procesamiento de la información durante la lectura. 1. Inferencias y predicciones. Estrategias utilizadas por los lectores expertos. Realizan inferencias de distinto tipo. Plantean preguntas sobre el texto. Revisan y comprueban su propia comprensión. Toman decisiones adecuadas ante los errores o lagunas en la comprensión. Papel del maestro. Plantea actividades de lectura compartida. Ofrece andamiajes para una mejor comprensión y su control. Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, por ejemplo, realizar predicciones sobre lo que se lee, detectar errores o incoherencias en un texto. Pasos para enseñar a realizar inferencias, Olmes, 1983. Leer el texto a los alumnos y formular preguntas inferenciales. Estimular para formular hipótesis. Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. Confeccionar fichas de inferencia. 2. Imágenes mentales y respuestas afectivas. Las imágenes mentales son importantes porque aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los detalles en conjuntos mayores. Facilitan la creación de analogías o de comparaciones. Sirven de herramienta para estructurar y conservar en la memoria la información. Aumentan el grado de compromiso con el texto. Despiertan el interés por la lectura. Mejoran la comprensión lectora. Aumentan la capacidad para descubrir errores de comprensión. También las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector. El lector, al conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la lectura, la procesa más afectivamente y aumentan las posibilidades de comprenderlo. Actividades que estimulan la creación de imágenes mentales y respuestas afectivas para textos narrativos. Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos. Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos. Describir a los personajes. Imaginar cómo se siente frente a una situación dada. Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista. Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del personaje. Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia. Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas. Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música apropiada. Crear poesías, canciones, pósters, dioramas, juegos y otras actividades de imaginería creativa. Procesamiento de la información después de la lectura. 1. Recuerdo o paráfrasis consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras. Importancia. Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal. Aporta más información sobre lo que los alumnos piensan de la historia. Pasos. Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras se verifica si se ha comprendido. Realizar un ejemplo parafraseando una historia. Guiar a los alumnos en la lectura silenciosa y dar algunas claves para recordar. Ejemplo. ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del personaje? Etcétera. Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno. Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que recordar. 2. Organizadores gráficos consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual. Requiere identificar la información importante del texto. Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los detalles que las sustentan y otros ítems de información. Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después de la lectura. Si se utiliza antes, debe ser construido por el maestro para preparar y estimular la lectura. Para ser usado durante y después de leer, debe ser realizado por los alumnos y revela su manera de comprender el texto. Tipos de organizadores gráficos de causa/efecto. Analogía/contraste. Orden temporal, línea de tiempo. Problema/solución. ¿Cómo realizar un organizador gráfico?
Pasos. 1. Identificar los conceptos claves. 2. Identificar los términos claves. 3. Organizar los términos claves en un diagrama el cual puede adoptar distintas modalidades que dependen de la creatividad, experiencias previas y del orden y organización que el autor le dio al texto. Por ejemplo, fibras, naturales, animales, seda lana, vegetales, algodón, lino, sintéticas, nylon, rayón, poliéster, acetato.